subo al monte del encuentro, empiezo a clamar por tu gloria en mi debilidad. Gracias a Dios, hermano. Y la verdad que generalmente estamos muy abocados a lo que hoy estamos haciendo, a lo que Dios está haciendo. Hace 7 años que estoy en Rosario. Quiero que me acompañe un ratito. Voy a desarrollar Primera de Samuel, el capítulo 26 de Primera de Samuel y el versículo 25. ¿Puede abrir su Biblia ahí? Capítulo 26 y versículo 25. Hace algunos años, ¿sabe que mis papás fueron pastores? Mis abuelos fueron pastores. Y hoy yo estoy pastoreando. Después de haber tenido una vida totalmente fuera de Dios, hace ya casi 16 años Dios me alcanzó en una situación muy complicada de mi vida, donde me llevó a tomar una decisión, y la decisión era alinearme a Él, a su voluntad y poder servirle. Y por gracia y misericordia de Dios, hoy estamos sirviendo a Dios. Así que quiero que me acompañe a esa palabra. Primera de Samuel, el capítulo 26, Lo tiene ahí. Y el versículo 25. Tomamos lectura en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Amén. A ver, ¿sabe? Ahora yo quiero captar su atención un poquito. ¿Sabe que está comprobado por la ciencia que cuando usted y yo escuchamos algo, tenemos 6 segundos para aceptarlo o rechazarlo? El problema de la iglesia del Señor Jesucristo o de las iglesias evangélicas por mucho tiempo fue que no supieron apropiarse de una verdad, que no supieron adueñarse de una verdad. A una verdad hay que apropiarse, hay que capturarla, hay que adueñarse. El dueño de toda verdad es Dios, y Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos, y usted y yo tenemos derecho a apropiarnos de su palabra, a adueñarnos de su palabra y a capturar la palabra. Por eso es que cuando usted escucha una verdad, usted tiene que pararse y decir: esto es mío, yo lo agarro, yo lo tomo para mí. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos va a sacar adelante en esta vida, no es el gobierno, no es el intendente, no es el presidente, no son las autoridades. Si hay algo que te va a sacar adelante en esta vida, es la verdad que Dios estableció para usted, para su casa, para sus hijos y para su familia. Por eso cuando usted escucha una verdad, usted tiene que adueñarse. Amén. Dígale al que está a su lado: tenemos que adueñarnos de esta verdad. Entonces, cuando usted aprende, usted y yo aprendemos a adueñarnos de una verdad, usted puede venir a la iglesia, pero nunca saldrá igual. Cuando nosotros no aprendemos, cuando no sabemos apropiarnos de una verdad, usted entra y sale igual. Y usted va a decir: no, porque el predicador no funcionó, no, porque el que tocó mal, no, porque el que estaba dirigiendo dirigió cualquier cosa. No,
historia. Dice que en este pasaje había dos personajes. Un personaje tenía todo y el otro no tenía nada. Un personaje era rico y el otro era pobre. Un personaje tenía toda la comodidad y el otro tenía toda incomodidad. Un personaje tenía toda la gente y el otro no tenía nada. Esos dos personajes, uno se llamaba Saúl y el otro se llamaba David. Y dice que Saúl había jurado matarlo a David. Saúl había dicho: el día que lo encuentre, el día que lo agarre, lo liquido, lo mato, lo elimino. ¿Por qué? Porque no lo quería, porque lo odiaba. ¿Por qué? Porque tenía celo y tenía envidia acerca de David. Ahora escuche, él había jurado matarlo, él había jurado eliminarlo. Y dice la Biblia que en esta ocasión se juntaron los dos. A ver, miren un poquito. Dice que se juntaron los dos y Saúl podía matarlo. ¿Por qué? Porque Saúl tenía todo un ejército a su favor y David no tenía nada. Saúl era el rey y tenía todo lo que él quería y podía mover todo lo que él quería. David no tenía nada, pero en el momento que se juntaron, dice que ahí estaba David y aquí estaba Saúl. Y Saúl se descoloca, Saúl se bloquea y termina diciendo: bendito eres tú, hijo mío, David. ¿Quiere creer algo? Escúcheme, amado, usted y yo tenemos que aprender. Dice que cuando Samuel fue a la casa de David, entró a la casa de Samuel entró a la casa de David, a la casa de Isaí, y pasaron 7 hermanos. ¿Sabe usted la historia, verdad? Y el profeta Samuel le dice: no son ninguno de estos. Y le dice: no te queda otro hijo. Y el padre de David, Isaí, dice: sí, hay uno que está en el campo cuidando las ovejas. Y entonces Samuel le dice: tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Punto número 1. A esa edad, ese niño nunca podía estar cuidando las ovejas porque ese era el trabajo de gente grande. Punto número 2. A esa edad, ese niño tenía que estar en la casa recibiendo amor, recibiendo educación. ¿Quiere que le diga algo? Ese niño no era amado en la casa, no era querido en la casa, por eso estaba en el campo. Pero dice que los ojos de Dios habían sido puestos sobre él y tenían que traerlo. Permítame decirle algo, amado, no importa de dónde viene, no importa cuál sea tu principio, no importa a qué nacionalidad pertenezca, no importa cuál barrio viva, amado, lo importante es saber que Dios ha puesto sus ojos sobre tu vida. Ahora escuche, dice que lo trajeron. Y cuando el profeta lo ve, le dice: Dios, úngelo, porque es. ¿Cuánto le dieron eso? Y aquí Samuel lo unge. Y cuando lo unge, Samuel profetiza sobre él. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Estaba metiendo una palabra de Dios dentro de ese muchacho. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Permítame bajarme un poquito. ¿Sabe lo que estaba haciendo Samuel? El profeta estaba depositando una palabra de Dios dentro de ese muchacho. Amén. Estaba depositando una promesa de Dios dentro de ese muchacho. Esa promesa iba a trabajar en su futuro. Esa promesa lo iba a proteger en su futuro. Esa promesa lo iba a cuidar en su futuro. ¿Cuándo me están entendiendo en esta noche? Escucha, amado, quiero decirle algo. Saúl había jurado que lo iba a matar, pero en el momento que lo tiene de frente no puede hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios bendice no se puede maldecir. Lo que Dios bendice no se puede maldecir. ¿Cuándo están entendiendo esto? Amén. Cuando la bendición de Dios está sobre alguien, amado, usted, cuando tiene la bendición, tóquese. Usted está bendecido por dentro. Amén. Usted tiene una promesa de Dios por dentro. Usted tiene una palabra de Dios por dentro. Y la palabra de Dios te hace distinto por dentro. Usted puede ser igual por fuera a mucha gente. Usted puede parecerse por fuera a muchas personas. Pero por dentro usted es distinto. Por dentro usted tiene una esperanza. Por dentro usted tiene una fe. Por
en mí. Profetice. Dígale al que está a su lado, la bendición de Dios está sobre mí. Aleluya. Ahora escuchen. Dice que Saúl le dice bendito. ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios bendice se convierte en bendito. Amén. Todo lo que Dios bendice se convierte en bendito. No importa. Todo lo que Dios bendice. ¿Quiere que le diga algo? Hace poco estaba hablando con un hombre de Dios, un amigo. Él está en Santiago del Estero y él tiene un ministerio muy grande. Él se llama Ronnie Oliveira, conocidísimo hombre de Dios. Y estábamos hablando y el hombre lloraba y me dice: Carlos, me enteré la verdad de lo que pasó conmigo y quiero desahogarme y estoy llamando a varios pastores para decirle y comentarle lo grande que ha sido Dios. Y entonces me golpeó porque escuchaba lo que me estaba diciendo y me dice: ¿sabe cuál es mi verdad? La que yo pensaba que era mi mamá me confesó que es mi abuela, y la que yo creía que era mi hermana es mi mamá. Y entonces me dice: ¿sabe cuál es la historia? Es que a mi hermana, es que a mi mamá, la que yo pensaba que era mi hermana es mi mamá, cuando ella tenía 14 años la abusaron, la violaron y ahí quedó embarazada de mí y la echaron de casa. Y mi abuela y mi mamá, mi abuela se tuvo que separar de mi abuelo para jugársela por ella. Y ahí nací yo. Soy producto de una violación. Pero Dios puso sus ojos sobre mi vida, me dice. Y hoy es un hombre que está tocando naciones. Hoy es un hombre que vuela de un lado a otro. Amado, cuando Dios bendice algo, no importa por qué día llegó, no importa por qué sitio vino, lo importante es saber que recibió la bendición de Dios. Usted, amado, no importa de qué casa venga, no importa de qué cultura venga, no importa de qué familia venga, usted tiene que saber que la bendición de Dios está sobre su vida. Ahora, Saúl le dice: bendito eres tú. ¿Usted entiende eso? Bendito. ¿Sabe lo que es bendito? Bendito es alguien que sacaron de la maldición y lo pusieron en zona de bendición. Bendito es alguien que sacaron de la zona de deshonra y lo pusieron en zona de honra. Bendito es alguien que sacaron, amado, de la muerte para ponerlo en la vida. ¿Quiere que me diga algo? Eso fue lo que Cristo hizo con usted y conmigo. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo con tu vida y hizo con la mía. Él nos sacó de la muerte a través de su derramamiento en la cruz del Calvario de su sangre y nos puso en la zona de vida. Él nos sacó de la zona de maldición y nos puso en la zona de bendición. Él nos sacó, amado, de ese lugar de fracaso para ponerlo en un lugar de éxito. Usted tiene que tener una mentalidad de vencedor. Usted tiene que tener una mentalidad de bendito. Usted tiene que levantar su mano y decirle al mundo: no me importa la situación que hoy estoy viviendo. Vos podés estar viviendo la peor temporada de confusión. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno es adolescente, el diablo tiene muchos datos para confundirnos. El diablo quiere confundirnos en la mente
mano y diga conmigo: yo tengo una garantía para mi futuro. Mi estado presente no es lo que Dios tiene para mí. Dios tiene algo mayor, algo más grande. Por eso Saúl le dijo: sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. En ese aplauso. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Lo que Dios bendice no se puede maldecir. Lo que tiene la bendición de Dios tiene una forma de pensar, tiene una forma de hablar, tiene una forma de hacer las cosas. Ahora, dice: bendito eres tú. La palabra David significa bien amado. La palabra David significa privilegiado. Y el único bien amado en la casa no es el primo. El único bien amado en la casa es el hijo. Habrá un hijo en esta noche aquí. Entonces, esta palabra es para usted y es para mí. ¿Sabe qué? Cuando Jesús profetizó en la iglesia, Él le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba diciendo: todo aquel que se encuentre conmigo tendrá una garantía en la vida de progresar, de avanzar, de prosperar. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra esa casa, contra esa familia, contra ese hombre, contra esa mujer. Usted tiene que entender, amado, porque usted y yo estamos habilitados en la vida para alcanzar cosas grandes. Usted tiene que aprender a romper el conformismo. Usted tiene que aprender a romper, no importa las cosas pequeñas que hoy me estén rodeando. Hay mucha gente que se comienza a desalentar. ¿Por qué? Porque cosas pequeñas le rodean. Sea fiel en lo pequeño, que ya vendrá lo grande, que ya vendrá lo mucho. Sea fiel en lo poco, que ya vendrá lo espacioso. Mi amado hermano, todo lo grande de Dios siempre empieza por algo pequeño. Si hay cosas pequeñas que se están rodeando, se le pide a Dios en esas cosas pequeñas. ¿Saben? Hace poco me acordaba de algo. ¿Cuántos tienen sueños? No sueños de dormir, no, sino sueños de alcanzar algo. Alguien dijo que los sueños son lenguaje del cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo hay mucha expectativa todos los días por la grandeza de Dios. Y cuando vos y yo entendemos que nuestro Dios es grande y que nuestro Dios lo puede todo, a usted se le despierta un sueño. Porque el sueño está conectado a la fe, el sueño está conectado a la promesa, el sueño está conectado a la esperanza que Dios nos da. ¿Sabe que cuando éramos chicos, nosotros éramos varios hermanos? Y mi papá sirvió a Dios, pero sirvió de una forma muy distinta a la que yo estoy sirviendo. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. Los tiempos son distintos. Y yo me acuerdo que nosotros sufríamos mucha pobreza. Éramos varios hermanos y sufríamos mucha pobreza. Mi papá era fiel, mi papá era obediente, pero sufríamos mucha pobreza. Vivíamos todos amontonados, no teníamos comodidad en casa. Y recuerdo que cuando salimos de séptimo grado, yo tenía un sueño. Y mi sueño era ir a estudiar a un lugar. Nosotros vivíamos en la provincia de Jujuy, precisamente en Ledesma. Y entonces mi sueño era irme a estudiar a un pueblo donde mucha gente de ahí, de donde nosotros vivíamos, se iba a estudiar ahí, a Maimará. Un lugar ahí en Jujuy, tiene un clima muy especial. Y ahí hay un colegio técnico. Pero había que pagar y a mi papá no le alcanzaba para pagar. Entonces todos mis compañeros que salimos de séptimo grado, ellos se iban a estudiar y cuando ellos volvían contaban cómo era, contaban lo que vivían, contaban todas aquellas y yo me ponía mal. Me sentía frustrado, me sentía como
Porque cuando Samuel lo unge, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces tenía un sueño de llegar, porque había una palabra de Dios que lo conectaba con un palacio, que lo conectaba con un reinado. A ver si me está entendiendo. Amado, no tenía los medios para llegar al palacio, no tenía los medios para construirlo, pero había una promesa de Dios que lo conectaba con un palacio. Había una promesa de Dios que lo conectaba con un reinado. Había una promesa de Dios que lo conectaba con una prosperidad y con una bendición. Quiere que le diga algo. Cuando usted entiende que la bendición de Dios está sobre su vida, usted tiene que saber que usted en esta tierra tiene que caminar con mentalidad de empoderado. Aunque hoy esté en la peor pobreza, aunque hoy esté sin trabajo, hay una promesa de Dios que te conecta a una abundancia, que te conecta a una provisión, que te conecta al progreso, que te conecta al éxito, que te conecta al triunfo. Cuando usted entiende eso, usted tiene que decir: la bendición de Dios está sobre mi vida. Saúl no podía tocarlo, porque ese hombre tenía una promesa de Dios por dentro. Y como Dios es fiel, sí o sí tenía que llegar a donde Dios había prometido y había hablado. Amado, yo quiero decirle en esta noche: no importa dónde usted esté ubicado geográficamente, vos y yo tenemos la autorización de Dios para traer el cielo a la tierra. No importa si estás en el peor barrio, no importa si tu familia es la más humilde, no importa que tu papá esté sin trabajo, no importa que hoy estés pasando la peor temporada económica, hay una promesa de Dios que te conecta a un futuro poderoso de bendición, de progreso, de favor de Dios. ¿Sabe? Si hay algo que me levanta todos los días, no es la buena situación que me presenta el día. Si hay algo que me anima siempre, no es la buena situación que me presenta el día a día, sino es saber que estoy conectado a una promesa. Usted tiene que saber que usted llegó al 2017 no para perder. Usted llegó al 2017 no para que le vaya mal. Usted llegó al 2017 porque Dios se ha hecho una reserva para darte y para entregarte este año. Entonces usted tiene que saber esto. En el peor momento de su vida, David recibe una palabra que estaba conectada a su futuro. Diga conmigo: palabra profética. Ahora escuche esto. Una palabra profética no está conectada a tu pasado, porque eso es revelación. Una palabra profética está conectada a tu futuro. Diga conmigo: a mi futuro. Ahora, cuando usted entiende el tiempo de Dios, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 y versículo 15, anótelo y léelo en su casa, dice que el tiempo de Dios, amado, para nosotros, el tiempo de Dios para usted, el tiempo de Dios para sus hijos, el tiempo de Dios para tu casa, para tu familia, Dios lo tiene bajo su control, Dios lo tiene bajo su soberanía, Dios lo tiene bajo su poder, Dios lo tiene bajo su autoridad. Lo único que usted tiene que hacer es entender cómo funciona el tiempo de Dios. Ahora, escúcheme esto. ¿Sabe? La palabra profética está conectada a tu futuro. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce tu futuro. A ver, no entendió mucho usted. La palabra de Dios está conectada a tu futuro porque Dios ya conoce tu futuro. A Dios no le cae nada por sorpresa. A Dios no le sorprende nada porque en su grandeza Él tiene el control de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Esta situación de hoy, sábado, ¿qué fecha es hoy? Sábado 25 es presente para
la voz y es presente para mí, pero para Dios no, porque este sábado 25, ¿verdad? Este sábado 25 para Dios ya es pasado. ¿Por qué? Porque Él ya conoce tu futuro. Entonces, cuando hoy estás atravesando momentos difíciles en tu vida, Dios sale a tu encuentro y te dice: no te rindas, mamá, no tires la toalla, no tires tu fe, no te vayas de la iglesia, no saques a tu familia de la iglesia, no pierdas tu propósito, porque yo ya te di en el 2018 bendecida, yo ya te di en el mes de marzo progresada, yo ya te di con mi obra terminada. Adelante. Entonces usted no puede rendirse, porque Dios ya te vio victorioso, porque Dios ya te vio vencedor, porque Dios ya te vio triunfador. Amado, esta palabra estaba conectada al futuro de David. David la recibió, David se apropió, David se adueñó, Saúl volvió y David se fue con el mensaje. Y si usted lee la historia, usted va a encontrar que David, después de eso, llegó a ser uno de los reyes más grandes de Israel, porque cuando Dios habla, Dios también cumple. Dios habla y Dios cumple. Ahora, mamá, usted tiene que saber que su vientre no dio a luz basura, que su vientre dio a luz hijo e hija con propósito. Y si tienen propósito, aunque hoy estén afuera, aunque hoy estén en el mundo, aunque hoy estén en los vicios, aunque hoy estén en la droga, aunque hoy estén en la rebeldía, ellos caminan bajo una promesa. Y lo que va a acelerar el proceso es tu obediencia y la mía. Yo soy papá de 5 hijos, amado, y mi obediencia es la que va a hablar delante de Dios para que la promesa de Él se cumpla en cada uno de ellos. Por más de 15 años fui adicto a la droga. Yo fui el mal testimonio de mi papá. Yo fui el mal testimonio de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque mi papá era pastor y yo era un adicto. Porque papá era pastor y yo era un alcohólico. Pero permítame decirle algo. Mamá nunca bajó su cabeza. Mi madre siempre creía en que la obra de Dios podía hacerse en mi vida. Venía la policía y me llevaba. Venía la policía y me sacaba, amado, porque muchas veces robaba y después de la reunión venía y me llevaba preso. Mamá siempre le decía: algún día ustedes van a ver la obra completada de Dios en Él, porque Él camina bajo una promesa. Han pasado los años y hoy estoy pastoreando, hoy estoy ejerciendo un ministerio, hoy estoy llegando a varios lugares, a varios países, hoy estoy viendo la mano de Dios. Mamá, no se rinda, iglesia, no se rinda. Hay una promesa de un Dios vivo sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, sobre su hogar. Póngase de pie, levante su mano al cielo. Aleluya. La presencia de Dios. Levante su mano. Hace 6 años llegaba por primera vez a la provincia de Salta. Solamente traía una mochila con 2 o 3 camisas y nada más. No había garantía de nada. Para muchos era una locura, pero tenía una palabra de Dios por dentro. Pasaron los años, Dios me dio casa, Dios nos dio gente. Empezaron de 5 personas, 3 apartados, yo y un compañero. Comenzamos a ver la mano de Dios. Todo empezó con un sueño. De 5 a 10, de 10 a 50, a 100, a 200, a 300, a 400. Hoy estamos llegando a las 500 personas en Rosario Eterno. Todo empezó con un sueño y con
con una palabra que Dios depositó. Amado, no estaba en mis planes ni en mis proyectos venidores, pero sentí el impulso del Espíritu Santo de estar en esta noche aquí. Yo no sé a quién Dios le ha venido a hablar, pero Dios viene a decirte: todavía no terminé con tu casa. Todavía no terminé con tu hogar. Todavía no terminé con tu familia. Me he reservado algo para tu casa. Todavía no terminé contigo. Tus ojos no se van a cerrar hasta que vea mi obra completa. No terminé contigo. En el mismo lugar que te vieron llorar, en el mismo lugar que derramaste lágrimas, en el mismo lugar me voy a glorificar y te voy a dar alegría. Levante su mano, bendiga su nombre, bendiga su nombre, bendiga su nombre. Tú no eres ninguna casualidad. Tú no eres ninguna casualidad en esa familia a la que perteneces. Yo te puse ahí, dice Dios. Yo te di esos hermanos, yo te di esas hermanas, yo te di ese padre, yo te di esa madre. Que contigo voy a hacer algo que no lo hice en tu generación. Contigo voy a hacer algo que no lo hice en tu generación. Cierra sus ojos, conéctese al cielo, que hay una unción que está cayendo en esta noche. Hay una unción de Dios que está viniendo en esta noche. Espíritu de Dios, sopla, sopla, sopla. La vida te fue dura. La vida fue dura contigo. Este mismo lugar fue dura. Mucha marginación, mucha burla. Te odiaron sin causa, te aborrecieron sin causa. Pero hay un favor de Dios que está sobre esta casa. Hay un favor de Dios que está sobre esta casa. Yo vengo para confirmarte en esta noche que la puerta que se abrió aquí no la abrió un hombre, la abrió Dios. Y que tiene una garantía. Espíritu de Dios, presencia de Dios. A veces te sientes impedido, a veces te sientes impedida a soñar en grande, porque piensas en tu recurso, porque piensas en tu posición, porque piensas cómo, por dónde, por quién. Dios dice: despierte ese sueño, porque ese sueño no es tuyo, ese sueño es mío. Sin duda, emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Yo quiero orar en esta noche por usted. Si usted sabe que Dios le habló, no te quedes ahí, véngase adelante. Yo quiero orar por su vida. Yo quiero orar por su vida. Aleluya. Aleluya. Levanta tu manito al cielo. Vení hacia el altar. Que hay algo que Dios va a desatar. Hay algo que Dios va a desatar. Hay algo que Dios va a soltar. Aleluya. Aleluya. Hubo crisis que golpearon muy fuerte. Yo puedo ver crisis dentro del hogar. Yo puedo ver crisis dentro de la familia. Hubo crisis que golpearon muy fuerte. Pero Dios dice: mi mano te sostuvo. Mi mano te sostuvo. Mi mano te sostuvo. Cuando todo parecía que se venía abajo. Cuando todo parecía que se perdía. Cuando todo
que te impulsé que siguieras. Yo fui el que te impulsé que continuaras. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Espíritu Santo, hay cosas que la venís orando hace rato. Hay